Se decía que las milicias urbanas nunca podrían detener al emperador. Se percibía esto como una lucha sin sentido ni salida, donde la fuerza de la espada y la armadura eran más poderosas que cualquier resistencia. Se convencía que, si se sembraba suficientemente miedo y sumisión en la gente, toda resistencia desaparecería con el tiempo, cediendo ante la fuerza abrumadora. La fe era que el poder iba siempre de la mano de la victoria, que la armadura y el armamento eran más fuertes que la voluntad y la determinación, y que el imperio era una criatura con una capacidad casi ilimitada de hacer lo que quisiera, sin necesidad de permiso o consentimiento. En estos pensamientos creían quienes tenían el poder en sus manos, quienes vertían el veneno de sus órdenes en los corazones de las ciudades. Pero un día, en una clara y honesta jornada del 37º año del 12º siglo, en un simple campo cubierto de polvo, situado fuera de las murallas de cualquier fortaleza o ciudad, ocurrió algo que cambió por completo la idea de poder. Aquel día, sin rey, sin nobleza ni promesas de gloria, un grupo de guerreros, desconocidos para ningún rey o duque, que no aspiraban a conquistar ni a crear leyendas, decidió defender el derecho más fundamental, el derecho a escoger su propio destino. Y en ese momento, uno de los gobernantes más poderosos de Europa notó cómo su confianza, que a menudo parecía inquebrantable, empezó a tambalearse. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que en esa guerra también existían límites, que incluso las barreras más fuertes pueden ser rompidas si se unen frente a una amenaza común. Lo que sucedió no fue solo una batalla. Fue un golpe en las entrañas, en el momento en que el imperio comprendió que su fuerza no es absoluta, que tiene límites, y que más allá de ellos acecha la debilidad y la posibilidad de derrota. A mediados del siglo XI, el norte de Italia no era un solo estado unido bajo un solo gobernante. Era una región compleja, fraccionada, formada por ciudades-estado independientes y pujantes. Algunas como Milán, Brescia, Verona y Cremona prosperaban gracias al comercio, contando con sus propios mercados, gremios de artesanos, consejos y tribunales. Lo más importante era que sus habitantes aprendieron a gestionar sus propios destinos sin intervención externa, lo cual consideraban la norma natural. Pagaban impuestos en sus propias arcas municipales, respetaban sus leyes y rendían cuentas ante consejos formados por los ciudadanos ilustres de esas ciudades. Pero para el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, eso no era suficiente. Le parecía que todas esas autoridades urbanas eran una rebelión y un desafío a su superioridad. El emperador Francisco I, más conocido como Barbarroja, pensaba que el norte de Italia debía estar en su zona de influencia, y no gobernarse a sí mismo. Consideraba que esas ciudades, que designaban jueces y recaudaban impuestos sin su consentimiento, actuaban como unidades independientes que no estaban bajo la autoridad imperial, lo cual resultaba sumamente peligroso. Para Barbarroja, y estaba firmemente convencido de ello, no se trataba solo de dinero. Era cuestión de control, de poder. Él creía que la independencia de las ciudades italianas amenazaba su autoridad y, en última instancia, destruiría toda la estructura imperial. Durante las campañas de 15 años en los años 1150 y 1160, Barbarroja enviaba expediciones militares al norte de Italia. Cada vez, el resultado era el mismo, exigir la capitulación, la sumisión voluntaria o usar la fuerza. Algunas ciudades aceptaban de inmediato, esperando evitar el conflicto, otras intentaban negociar y obtener concesiones, y unas pocas resistían con obstinación. Milán se convirtió en un objetivo especialmente importante para el emperador, ya que era la ciudad más resistente. Cuando finalmente Barbarroja tomó Milán, decidió dejar en ella un recordatorio vívido y aterrador. Sus murallas fueron destruidas, los edificios arrasados y sus habitantes dispersados. Esta cruel represalia tenía como objetivo enviar una señal a todas las demás ciudades, someterse al emperador o enfrentarse a un destino similar. Sin embargo, para sorpresa de Barbarroja, el efecto que temía no ocurrió. Por el contrario, su terror unió a las ciudades italianas en una defensa común. Comprendieron algo importante: si cada uno se mantenía solo, sería fácilmente destruido, pero, unidos en una alianza, podían resistir cualquier fuerza. Así nació la Liga Lombarda, no un levantamiento contra el imperio, sino una alianza defensiva.
Las principales ciudades acordaron entrenar conjuntamente sus fuerzas militares, intercambiar información y recursos, y resistir ataques conjuntos si fuera necesario. El emperador observaba cómo crecía esa alianza y, mes tras mes, entendía el peligro que pronto se convertiría en realidad para él. Si la Liga Lombarda se consolidaba, la influencia del poder imperial en el norte de Italia quedaría inevitablemente socavada. Por eso, en el año 1776, Barbarroja decidió dar un paso decisivo y final. Esta vez no realizó demostraciones de fuerza o intimidó al enemigo con su numerosa y concentrada fuerza militar, como lo hacía antes. Preparó no solo una proclamación solemne, sino una campaña militar definitiva, sin alternativas. Se convocó a caballeros de todos los rincones del imperio para sumarse a ese movimiento grandioso y destinado a marcar el destino. La base del ejército fue compuesta por unidades de caballería pesada, un potente y rápido cuerpo de ataque capaz de aplicar un efecto de golpe sorpresivo y devastador. En segundo lugar, se situaba la infantería y las unidades auxiliares necesarias para garantizar desplazamientos seguros y suministros. Este ejército no fue creado para sitiar durante largos periodos o para combates prolongados, sino para una acción rápida y aplastante. Su misión principal era clara y simple: localizar la Liga Lombarda, derrotarla en combate abierto, destruir su confianza y sus esperanzas. Barbarroja estaba firmemente convencido de que así era la única forma de acabar definitivamente con la resistencia. En su experiencia, las milicias urbanas y las formaciones armadas municipales no podían compararse con las tropas de caballería profesionales. De igual manera, los comerciantes y artesanos no podían enfrentarse a los profesionales. Él partía de la idea de que solo un ejército compuesto por guerreros bien entrenados y disciplinados sería capaz de vencer a las fuerzas movilizadas en la ciudad. Con esta convicción, el ejército de Federico Barbarro se dirigió hacia el sur, hacia Lombardía, hacia tierras situadas cerca de Milán, a una pequeña fortaleza llamada Liaño, donde se decidiría el futuro estatus y control del imperio en el norte de Italia. La noticia de la llegada de las tropas imperiales se difundió entre las ciudades lombardas de manera más calmada y silenciosa de lo que podría esperarse, hasta que de repente se hizo evidente: los estandartes imperiales vuelven a tocar su tierra. El enemigo avanza, el ejército de Federico Barbarro, paso a paso, lentamente, pero con firmeza. Y ya no se podía ignorar. Los exploradores informaron que caballeros de diferentes regiones del imperio se estaban reuniendo, que estaban siendo seguidos por carros con alimentos y equipamiento, que se trataba de un movimiento que solo ocurre cuando un gobernante espera una batalla, y no negociaciones. Dentro de las ciudades de la Liga Lombarda no cabía duda de que esto era una señal de la inminente confrontación crucial, de la necesidad de tomar medidas decisivas. Los canteros enviaban mensajeros de un lado a otro, entre Milán y las ciudades aliadas cercanas, mientras las campanas no sonaban para rezar, sino que convocaban a la gente a reuniones y preparativos. En las milicias urbanas se comenzaban a llenar los registros de reclutamiento, cada hombre capaz de portar armas debía responder al llamamiento. No era un impulso maniático de miedo, sino una regla estricta y bien preparada, establecida tras años de experiencia. Los esfuerzos de las ciudades lombardas estaban dirigidos precisamente a ese momento. Desde hacía tiempo, en cada una de ellas se habían creado unidades organizadas de milicia. Los hombres se agrupaban por distritos y gremios: artesanos, herreros, carpinteros y campesinos, todos participando en la preparación. Los arqueros practicaban en formaciones cerradas, los escuderos fortalecían su resistencia y disciplina, todo según el plan. Las armas y el equipo no se acumulaban en el último minuto, ya estaban preparados, extraídos de los arcas y arsenales, y cuidadosamente distribuidos según un calendario preestablecido. Incluso las parroquias contribuían con metales y materiales importantes en caso de emergencia: conchas, espadas, escudos, armaduras, todo destinado al equipamiento de los defensores de la ciudad. La alimentación y el agua también estaban calculados, se preparaban plataformas para los vehículos de transporte, se discutían rutas, y los secretos de la táctica aún estaban bajo secreto. No era un ejército que soñaba con atacar y conquistar, era un ejército que se preparaba para defenderse a toda costa, sin flaquear ante el enemigo. La dirección dentro de la liga se organizaba con máxima precaución y coordinación.
A diferencia de los ejércitos de señores feudales o reyes, aquí no había comandantes autónomos que dieran órdenes ruidosas, como si prepararan un espectáculo para el público. En este sistema, los representantes de las ciudades, conocidos como rectores, desempeñaban un papel fundamental. Cada decisión se tomaba en conjunto, mediante esfuerzos colectivos, como resultado del trabajo coordinado de todos los participantes. Esta estructura de planificación fue una elección consciente y deliberada, ningún comandante arriesgaba su vida por la gloria personal o ambiciones propias. No se apostaba a la improvisación, todas las decisiones y acciones se tomaban considerando la seguridad y la protección de las ciudades. Y si una operación fallida significaba la desaparición de Milán como último bastión importante, entonces, en consecuencia, el destino de toda la territorio protegido por la Liga pendía de un hilo. En el centro de toda esta preparación y planificación se encontraba un elemento, un valor importante, casi sagrado, el carro, una enorme carroza ceremonial que se transportaba directamente desde Milán al lugar de los combatimientos. La escoltaban guardias armados, y la aparición del carro se percibía como un evento solemne y serio, recibido con respeto y ritualidad. En el campo de batalla, se erguía un símbolo majestuoso, una cruz maciza, adornada con banderas de las ciudades de la Liga, que simbolizaban no solo la fe o la tradición, sino también el compromiso supremo. Esta cruz no era solo un símbolo, sino la personificación de una fidelidad inquebrantable a la causa, que era la vida misma para cada defensor. Cuando el criollo avanzaba hacia el combate, la retirada se volvía imposible, renunciar a ella equivalía a abandonar las ciudades mismas, su futuro y su seguridad. Alrededor de este símbolo se congregaban los hombres, intercambiando votos no por la conquista de tierras ajenas o para buscar gloria, sino para proteger su propia tierra y su independencia. Su objetivo era mantener, no conquistar o expandirse, su estrategia se basaba en la realidad, no en ilusiones de optimismo. Comprendían perfectamente la fuerza de la caballería imperial y la reputación de los ejércitos imperiales pesados, por lo que su plan era limitar el espacio por donde podría romper este golpe de caballería. En combate, se agruparían en un terreno resbaladizo y difícil de atravesar, que requería cohesión y coordinación. Su infantería debía mantenerse compacta y organizada, mientras que el criollo ocupaba la posición central, siendo un punto clave en la formación y sirviendo de apoyo a toda la línea de batalla. Si el enemigo atacaba con caballería, ésta tendría que enfrentarse con escudos y lanzas, y en caso de aumentar la presión, la infantería retrocedería hacia un punto claramente visible y resistente, su centro fortificado. En esos momentos, el temor se propagaba rápidamente, cuando los soldados se sentían solos, perdían determinación. Por eso, el ejército de la Liga ya había planeado de antemano eliminar esa sensación de soledad, haciendo imposible que surgiera. Al mismo tiempo, el ejército imperial avanzaba con confianza, ya que el comandante Barbarroja creía que la rapidez y el elemento sorpresa decidirían el curso de la campaña. Contaba con lanzar un golpe anticipado para sorprender al enemigo antes de que pudiera concentrar todas sus fuerzas. Él veía en el combate rápido una oportunidad para lograr una victoria decisiva. Pero la historia demuestra que los grandes ejércitos rara vez avanzan de manera perfectamente coordinada. Las patrullas de reconocimiento se cruzaban, pequeñas unidades se enfrentaban sin previo acuerdo, y los informes podían llegar con retraso o contradecirse entre sí. Como resultado, ambas partes se acercaron a un mismo punto, la zona cerca de la ciudad del Enano. Para la Liga Lombarda, esto significaba la necesidad de tomar una decisión crucial. Ya habían enviado a Crio hacia la línea del frente, llamando a las ciudades a actuar en unidad. Habían unido sus destinos y asumido el compromiso de defender sus tierras, consciente de que una disminución del espíritu combativo o una retirada en ese momento destruiría la confianza en toda la Liga. Por eso, decidieron resistir hasta el final. A través del campo abierto formaron sus filas, firmes y decididos. En el centro colocaron a Crio, preparándose para recibir el embate principal de las fuerzas imperiales. Sabían con quién tendrían que enfrentarse, con el gobernante más poderoso de Europa, con la caballería de élite, lista para un asalto y una ofensiva rápida. Su ejército había sido creado para destruir la resistencia, para combates rápidos y decisivos. Pero al mismo tiempo comprendían claramente quiénes eran,
ciudadanos, milicias, gente común que peleaba no por ampliar sus dominios, sino por el derecho a gobernar sus propias ciudades. La batalla aún no comenzaba, pero ambas partes tenían claro que no habría vuelta atrás. El silencio se prolongó por un largo minuto, ambas fuerzas estaban a una distancia en la que podían sentir la presencia del enemigo, pero aún no habían llegado al punto de enfrentarse. La Liga Lombarda se puso en línea en un espacio abierto. Sus filas de infantería estaban compactadas como una sola, y Crio se colocó en el centro, con las banderas ondeando al viento. Los soldados ajustaban sus empuñaduras en las lanzas, algunos miraban hacia adelante, esperando el golpe, otros estaban fijos en el suelo, concentrados y en silencio, sintiendo que en ese momento debían superar el miedo. Ese momento era el más difícil, porque era precisamente en ese instante cuando el miedo podía invadir el corazón de cada uno, el temor a estar solo en plena batalla. A lo lejos, tras la línea, comenzaba un mosaico visual. Primero aparecían los exploradores, luego los contornos de las caballerías reunidas para el ataque, y finalmente, el sonido del metal, el crujir de las correas y el resoplido de los caballos agotados por el peso de las fuerzas que avanzaban. La diferencia era evidente. Por un lado, la caballería profesional, cuyos comandantes estaban entrenados para dar golpes decisivos, usando velocidad y fuerza para dominar. Un ejército acostumbrado a cosechar victorias gracias a la energía acumulada y la táctica eficiente. Por otro lado, las milicias civiles, gente para quienes defender la línea significaba proteger su hogar, no avanzar sin control. Estos dos mundos, el guerrero y el civil, se preparaban para enfrentarse, plenamente conscientes de que no había más que hacer y que el ganador se decidiría en ese instante único. Un ejército, organizado más para la resistencia que para ataques rápidos y superioridad absoluta, mostraba resistencia y tenacidad, no rapidez en la ofensiva. Nadie ordenó lanzarse al momento hacia adelante con toda la fuerza, ambas partes estudiaban cuidadosamente la situación en el campo de batalla, analizaban cada movimiento y cada línea. Los comandantes imperiales veían claramente los límites y las características de la fuerza llamada Croch. Entendían lo que eso significaba y sabían que ese umbral, que lo separaba de una posible victoria, era completamente alcanzable y, en su opinión, pronto caería. Su mirada era experimentada y tranquila, ya que en situaciones similares, para quienes ya habían enfrentado batallas similares, esto era algo habitual. Muchas guerrillas militares hasta ese momento parecían confiadas y resistentes, hasta que empezaba la fase activa del combate, cuando los caballos desgarraban el aire circundante, y los caballeros y la infantería entraban en contacto decisivo y a menudo impredecible. Los comandantes lombardos lo sabían por experiencia. Habían advertido varias veces a sus guerreros que el primer golpe de caballería no determinaría el resultado de la batalla. Lo importante era lo que ocurría después del primer choque y cuán rápidamente las partes lograban acercarse unas a otras. No de inmediato, no en un solo momento, sino gradualmente, en etapas. Grupos pequeños se aferraban a los extremos del frente, y allí comenzaban pequeños enfrentamientos, donde los combatientes entraban en pelea con el enemigo, mostrando su determinación y resistencia. El estruendo y los gritos de advertencia se sucedían rápidamente. Cuando una de las partes empezaba a tener dudas, éstas desaparecían tan rápido como aparecían. Y de repente, sin advertencia, todo cambió. La caballería de los imperiales se lanzó hacia adelante. Al principio, sus movimientos eran controlados y moderados. Avanzaban con pasos calculados y precisos, intentando abrirse caminos sin pérdidas innecesarias. Luego, el ritmo se aceleró. Las patas de los caballos golpeaban el suelo con mayor intensidad, la tierra temblaba por la multitud de cuerpos en movimiento. Las riendas se tensaban, y los caballeros, sosteniendo lanzas en posición vertical, se acercaban rápidamente al enemigo. La armadura brillaba al sol, y las bandas de metal reflejaban una luz intensa, creando una imagen amenazante y poderosa de la fuerza que avanzaba. Era el momento que la mayoría de los estrategas habían previsto con anticipación, el momento que toda la liga preparaba, cuando debían resistir el primer empuje y hacer entender al enemigo que la resistencia era posible. La primera línea del enemigo resistió el impacto. Algunos soldados fueron retrocedidos o tumbados al suelo, y los escudos empezaron a fracturarse bajo el peso de la batalla que temblaba.
Por un instante, pareció que la formación comenzaría a desintegrarse, a romperse y a dividirse. Así terminan con frecuencia los ataques de la mayoría de los ejércitos de guerrilla. Sin embargo, en lugar de huir o entrar en pánico, los infantes latinos, lombardos, dieron un paso diferente. No se dieron la vuelta ni huyeron en dispersión, sino que se concentraron, estrecharon su formación, movieron sus filas hacia adentro, más cerca del centro de la lucha y de Croce. Las órdenes sonaban de forma clara y concisa: mantener la formación, mantenerse juntos, no dispersarse. Cada palabra fue pronunciada de manera que la cohesión de las filas, para que los combatientes se concentraran y no se dispersaran por el campo. Y, a pesar del polvo y el ruido, Croce permanecía a la vista. Sus estandartes no caían y la cruz en su cima permanecía recta y estable. Este pequeño pero importante elemento era un símbolo de confianza y resistencia para toda la formación. En el caos de la batalla, precisamente la claridad y precisión de las formaciones servían como un arma poderosa que fortalecía el espíritu de combate. Los caballeros imperiales, al sentir que el ataque no logró el efecto deseado, volvieron a intentar romper la defensa. Con renovada fuerza, se lanzaron hacia adelante, esperando que su nuevo embate una vez más destruyera la resistencia. Sin embargo, en ese momento los combates tomaron un rumbo diferente, se volvieron mucho más densos, espesos. En algunos lugares, los caballeros se enfrentaron con la infantería, bajándose de sus caballos y luchando ya no a velocidad, sino en combate cercano, usando espadas y martillos de guerra en lugar de lanzas. Tras la táctica original de rotura, los luchadores de ambos lados comenzaron a unirse en enfrentamientos intensos y decididos, dejando en duda el resultado de la batalla. Pero lo más importante, la línea que defendían los lombardos seguía en su lugar. No se lanzaron en una persecución, ni intentaron perseguir al enemigo ni contraatacar de inmediato. Simplemente se mantuvieron, sosteniendo sus posiciones, reflejando de manera gradual y clara cada oleada de ataque. Cada intento fallido de romper la línea agotaba las fuerzas de la caballería imperial, mientras que cada retención reforzaba la confianza de los lombardos en la victoria. El temor, las inquietudes y el pánico que en un principio amenazaban con apoderarse de las fuerzas bajo su control comenzaron a retroceder, convirtiéndose en esperanza y decisión. Los hombres que inicialmente estaban dispuestos a morir ahora creían cada vez más en sus fuerzas y en la posibilidad de resistir. Y cuando la fe aparece en el campo de batalla de esta forma, difícilmente se logra destruirla rápidamente. Así, las tropas imperiales aún no perdían el control, pero durante la batalla ocurrió un cambio importante y visible. Por primera vez en todo el día, cuando enfrentaron una resistencia que consideraban destructiva, los lombardos permanecieron firmes, resistiendo un golpe que se consideraba mortal. Esto se convirtió en uno de los hitos clave: entender que incluso en el caos y la desesperación hay espacio para la resistencia y la fuerza. Esta revelación, que maduró en ambas partes, sentó las bases para los acontecimientos posteriores, porque la presión sobre ambas partes no disminuyó, sino que simplemente se desplazó. Tras los primeros ataques infructuosos, la caballería imperial volvió a reunirse y avanzó, pero ya no con la rapidez y el impulso de antes. Ahora, sus esfuerzos se concentraban no en roturas rápidas, sino en embestidas pesadas y poderosas que tendían a desgastar al enemigo. Se utilizaban no solo ataques a caballo, sino también unidades de infantería. Algunos caballeros bajaron de sus caballos para luchar directamente en tierra, más cerca del enemigo, usando espadas y martillos de guerra en lugar de lanzas, con el objetivo de superar la defensa y causar el mayor daño posible. La batalla tomó el centro del campo de batalla en sus manos, aplastándolo con su firme agarre. A su alrededor, la tierra conocida como Curacho se volvió congestionada y brutal hasta el límite. Los guerreros se apretaban entre sí en una proximidad mortal, temían dar un paso en falso, porque no había espacio para moverse en absoluto. La lucha aquí se desarrollaba al límite de las capacidades, y así era como entendían el estilo de combate los soldados urbanos y los policías, acostumbrados a calles estrechas, aglomeraciones, a la necesidad de mantener el control del espacio y resistir durante largos periodos cuando la libertad de movimiento desaparece por completo.
En contraste, la caballería imperial, que estaba acostumbrada a moverse en espacios abiertos y a las acciones de ataque, en esas condiciones perdía toda eficacia. Sus caballos entraban en pánico en esta congestión, tropezaban y se caían, los jinetes luchaban con todas sus fuerzas por volver a montar o liberarse del agarre. En ese mismo momento, en el centro del avance imperial, ocurrió lo que se puede llamar el primer giro serio en el curso de la batalla. Aquí, si hablamos en términos de lógica militar, empezó un verdadero estancamiento, cuando el impulso de combate desaparece, el control de las tropas y la comunicación entre unidades se convierten en una tarea difícil. Las señales se suprimían, los mensajes no llegaban, las órdenes llegaban con retraso o simplemente no llegaban. Como resultado, el ataque ofensivo inicialmente coordinado comenzó a desmoronarse en combates y enfrentamientos locales que ya no formaban parte de una estrategia unificada. Al ver un momento tan crucial, los comandantes del ejército lombardo no optaron por un avance espectacular o un ataque desesperado. En cambio, comenzaron a actuar con cautela, aplicando presión. Los infantes de marina, frescos, se desplazaban uno tras otro hacia el lugar del enfrentamiento, cerca de Curacho, preparándose para entrar en combate según fuera necesario. Los enfermos y heridos eran rápidamente retirados para dar espacio a nuevas fuerzas. En el centro, se llevaban a cabo maniobras más delicadas, pero no menos importantes, los lanceros insertaban sus picas en brechas que hacía un minuto parecían intransitables, y las líneas de defensa tapaban nuevos agujeros. Solo era necesario resistir para cansar al enemigo, y eso era suficiente. Sin embargo, en ese momento empezó lo más peligroso para el ejército imperial. De repente, en la zona central, las unidades de caballeros fueron rechazadas hacia atrás por separado, lo cual fue una desagradable sorpresa para ellos. Los baneretes se bajaron la cabeza, la formación se giró y la estructura se debilitó. En un instante, la confusión se apoderó de los combatientes, y el pánico y los rumores se extendieron por el campo. Entre los guerreros circularon rumores de que el emperador había sido arrojado de su caballo, de que la guardia imperial había sido atacada, de que el centro de la defensa se derrumbaría en breve. Que estos rumores fueran ciertos o no, no tenía mucha importancia, lo principal era que la gente creyó en ellos. Como resultado, las tropas imperiales empezaron a retroceder lentamente para mantener sus posiciones y no quedar rodeadas. Algunos se reagruparon nuevamente, recogieron fuerzas, otros por primera vez en toda la batalla dieron vuelta a sus caballos en dirección a Curacho. Este pequeño, pero sumamente importante gesto, resultó ser determinante. Los infantes lombardos sintieron el cambio y la tensión comenzó a disminuir. La presión se relajó, la resistencia se debilitó y, por primera vez en todo el día, sus acciones comenzaron a cambiar de estrategia. Comenzaron a avanzar, no impulsivamente ni con la intención de perseguir a los derrotados, sino creando un avance suave y controlado desde el centro hacia los flancos. Escudos al frente, lanzas clavadas, y la línea imperial se tensó y empezó a doblarse. Entonces, por el agotamiento acumulado y la vulnerabilidad, la defensa que parecía invencible empezó a desmoronarse. Lo que antes era una resistencia firme se convirtió en una fuga, y lo que se detuvo fue transformado en huida. El campo de batalla de repente se partió, los caballeros se lanzaron hacia afuera, liberándose de las ataduras de la lucha en la medida de lo posible. Los escuadrones huían rápidamente hacia lugares más seguros y ocultos, mientras la comandancia se desmoronaba bajo la presión del agotamiento y el miedo. La Liga Lombarda no persiguió mucho, no fue necesario. El campo de batalla ya les pertenecía, y la victoria era evidente. Al anochecer quedó claro que las fuerzas imperiales abandonaban el campo a su criterio, de manera desorganizada pero completas. El escudo y las armas quedaban dispersos por toda la lisa, las dotaciones de comercio y los caballos heridos y destruidos apenas se mantenían en pie, como si toda su energía y esperanza los hubieran abandonado. Ni gritos de júbilo ni cánticos de alegría se oían, solo un largo y pesado zumbido de fatiga y resignación. En torno a Curocho, los soldados de la infantería lombarda finalmente esperaban, manteniéndose en posición de combate, como si quisieran redimir lo que quedaba de la batalla pasada y darse un respiro después del gran y duro enfrentamiento. En ese momento, aún no era claro si la batalla había terminado de manera definitiva e irreversible.
Los combatientes y comandantes, al estar en el campo, comprendieron que solo la experiencia y la amarga prueba les habían enseñado a ser sumamente cautelosos en situaciones similares. Solo cuando quedó claro que el ejército imperial ya no iba a volver a la lucha, la tensión que flotaba en el aire empezó a disiparse lentamente. Las personas, cansadas y agotadas, bajaron lentamente sus escudos, los quitaron y se apoyaron en ellos. Algunos, ya incapaces de sostener sus armas, simplemente se sentaron allí, en el campo de batalla, en un estado de alivio moral y físico. Otros buscaron en silencio entre los heridos a conocidos o familiares, amigos, parientes, aquellos que estuvieron cerca durante toda esa cruel lucha. No era una celebración, ni una victoria por la cual valiera derramar sangre. Era más bien una sensación interna de alivio, la certeza de que el peligro había pasado, que no se tuvo que caer víctima de la derrota. Más allá del extremo del campo, por ambos lados, la retirada del ejército imperial continuaba. En ese momento, las unidades en retirada se movían de forma desorganizada, sin un plan coherente ni coordinación. Los valientes caballeros que aún estaban vivos se agrupaban en pequeños grupos, contaban las pérdidas, buscaban entre los aliados caídos a quienes habían logrado salvar. Toda la imagen mostraba que la victoria estaba lejos de ser definitiva, pero el acorde final de la lucha ya se había escuchado. El emperador, sin esperarlo, logró conservar la vida, sin embargo, la supervivencia no significaba que mantenía el control de la situación. Por primera vez en toda la campaña italiana, Federico Barbarroja fue sacado del campo de batalla por una coalición, mediante la fuerza de las milicias urbanas, y no por muros fortificados o asedios. Este hecho se difundió rápidamente por toda la región, convirtiéndose en objeto de conversaciones y rumores. Los embajadores se apresuraron a enviar informes al norte y al sur para transmitir el mismo mensaje: el emperador había sido detenido. Dentro de las ciudades lombardas prevalecía una cautela contenida, pero visible. La Liga de las Ciudades Lombardas hizo lo que se consideraba imposible, resistió el embate, frenó el golpe, se unió y salió victoriosa. Fue un acontecimiento que sorprendió la percepción de quienes estaban alrededor. La mayoría pensaba que ya no existía rival para el imperio, que éste había sido roto o destruido. Pero los líderes de la Liga entendían una verdad fundamental: esa victoria no significaba que el imperio hubiera desaparecido por completo ni que estuviera completamente capturado. Barbarroja aún disponía de ejércitos, poder y capacidad para nuevas campañas. La diferencia residía únicamente en el nivel de presión y en la capacidad de imponer sus condiciones e intereses. Lo que cambió de forma definitiva fue el nivel de influencia y presión. Hasta Lonato, las negociaciones se llevaban a cabo bajo amenaza y presión, y después, bajo la influencia de la memoria de la derrota. Ahora, el emperador no podía simplemente contar con una obediencia incondicional y el miedo, su autoridad se volvió más vulnerable. Ya era evidente qué precio enfrentarían en futuras campañas en Lombardía, y eso ayudaba a fortalecer la posición de los adversarios. En los meses siguientes, Barbarroja adaptó su estrategia, alejándose de las acciones militares directas y concentrándose más en la diplomacia. En sus esfuerzos por reparar el daño causado por el conflicto, buscó evitar más destrucción y pérdida de recursos. El camino que eligió no lo llevó a otro campo de batalla, sino a la mesa de negociaciones, al diálogo y a los compromisos. Este camino diplomático, con el tiempo, cambió por completo el mapa del norte de Italia. Lonato se convirtió en símbolo de los cambios, no solo por la batalla, sino por un mensaje poderoso para toda la región. Significaba que el poder imperial, aunque grande, tiene sus límites. Que incluso las ciudades más fuertes, al unirse, pueden oponer resistencia e incluso detener a la autoridad más poderosa que impone sus condiciones. La Liga Lombarda no destruyó el imperio, pero sí lo obligó a escuchar las demandas y a oír la voz de las ciudades rebeldes. Durante varios años, en esa región comenzaron cambios significativos. En lugar de campañas militares constantes y amenazas, emergieron las negociaciones, el diálogo y la búsqueda de acuerdos. Las regiones obtuvieron el derecho a gobernarse a sí mismas, sin ser completamente independientes. Se trataba de un grado de autonomía. Y esa delgada línea entre libertad total y autonomía limitada se convirtió en un aspecto clave.
Lonato demostró de manera convincente que la libertad política no siempre comienza con la conquista o la invasión. En algunos casos, comienza simplemente con una pausa y una detención para resistir y mostrar su fuerza. Han pasado siglos, y la escena de la batalla ha desaparecido. Los imperios se levantaron y cayeron, su historia continuó. Pero en lo más profundo del evento que ocurrió en Lonano surgió una idea que sigue viva. Esa idea es que las personas comunes, unidas en la defensa de sus hogares y familias, son capaces de cambiar el curso de la historia de tal manera que la expresión "no había nada que hacer para ese evento" se vuelva inadecuada. Por eso, Lonano quedó para siempre en la memoria como un símbolo de lucha y resistencia, como un testimonio de que incluso en circunstancias desesperadas, la fuerza de la unidad y la responsabilidad del pueblo pueden cambiar el rumbo de los acontecimientos y dejar una huella en la historia.